Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos días para aquellos que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Es un placer estar aquí y hoy tengo el tremendo honor de compartir este webinar con Elena Viñes Fiestas, que es directora adjunta de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management y miembro del grupo de expertos técnicos de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles, el TEC. José Luis Blanco, que es director de sostenibilidad de Acciona y miembro del TEC también. Pablo Canfora, que es científico del Joint Research Center de la Comisión Europea y es especialista en economía circular y liderazgo industrial. Y quería también agradecer a Sean Kidney de Climate Bonds Initiative, quien ha puesto en marcha una serie de webinars estupenda que están, como os comentará luego Elena, disponibles en podcast después del evento. Y bueno, quería comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre el contexto en el que nos encontramos y la importancia de la taxonomía que han desarrollado durante 18 meses Elena, José Luis y todo el equipo, ¿no? Sabemos que la ciencia está clara, que es tiempo de actuar. Llevamos 30 años escuchando que el cambio climático es un problema con unos impactos muy significativos. El quinto informe del IPCC nos decía que es inequívoco, que el componente antropogénico es claro y que ya estamos sintiendo esos impactos. El informe de 1,5 grados nos decía que, bueno, que aunque cumpliésemos con los objetivos del Acuerdo de París, los impactos van a ser sistémicos. Es cierto también que nos encontramos en una situación diferente a la de hace 10 años, a la de la última gran crisis financiera, puesto que tenemos un entramado regulatorio institucional que no teníamos entonces. Tenemos el Acuerdo de París desde 2015, desde 2018 tenemos básicamente las reglas de implementación del Acuerdo de París, nos trae el artículo 6, entre otros. Se ha multiplicado por 20 la legislación climática a nivel internacional desde los años 90. Tenemos además unos costes de las energías renovables que para la producción de energía eléctrica son significativamente más bajos que una década y esto hace que sean competitivas en un gran número de localizaciones a lo largo y ancho del planeta. En la Unión Europea tenemos un objetivo muy claro de alcanzar la neutralidad en carbono a mediados de siglo y los Estados miembros de la Unión Europea tienen sus planes nacionales integrados de energía y clima, están desarrollando o han desarrollado ya sus estrategias de descarbonización a largo plazo y nos hemos comprometido, la comunidad internacional y Europa muy particularmente, a alcanzar esa neutralidad en carbono y a bueno, cambiar nuestro modelo de desarrollo. Ahora bien, sabemos que sin la alineación de los flujos financieros no podremos, con los objetivos climáticos, no podremos cumplir con el mandato de la ciencia. Sabemos que el Acuerdo de París, en su artículo 2.1c, dice que hay que alinear esos flujos financieros. La Unión Europea presentó en 2018 su Plan de Acción de Financiación Sostenible y el TEC en marzo de este año presentó su informe final sobre taxonomía con aproximadamente 70 actividades de mitigación y casi tantas de adaptación, con unos criterios cuantitativos y cualitativos para ayudar a determinar si las actividades de las empresas están alineadas con dicha taxonomía. Y con todo esto, pues llegamos a 2020, COVID-19, y sabemos que tras la primera respuesta a la crisis sanitaria, social y económica, se va a dar una recuperación con unos paquetes de estímulos sin precedentes. Sabemos que el sector empresarial, que la sociedad está demandando una recuperación verde y en este sentido pues el TEC junto con otras instituciones a nivel internacional ha pedido esa recuperación verde en línea con la hoja de ruta hacia la recuperación del Consejo Europeo. En España, ¿cómo nos encontramos? Pues nos encontramos en un momento histórico porque acabamos de comprometernos o bueno, cuando se apruebe finalmente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros y que pasó al trámite parlamentario con la neutralidad climática. Es la primera vez que tenemos este objetivo, es una gran noticia. Además, sabemos por los análisis que hemos hecho, porque en España pues tenemos
3 propuestas diferentes de ley encima de la mesa desde 2018, con lo cual sabemos que hay apetito político, esa oferta de ley de cambio climático está ahí. Es cierto que hay diferencias entre partidos, pero no son divergencias insalvables y tenemos el apoyo de un buen número de grandes empresas y de pequeñas empresas, y además sabemos que los ciudadanos en España piensan que estamos en una situación de emergencia climática en su mayoría, y esto es así además a lo largo y ancho del espectro político, y piensan que no estamos haciendo lo suficiente, apoyan esta ley, una ley que además bebe del Task Force on Climate Related Financial Disclosures y de la ley francesa de transición energética, y tiene uno de los artículos, si están interesados, lo que hace es pedir a las empresas y a la banca y a las aseguradoras que informen sobre su exposición a los riesgos climáticos, riesgos de eventos climáticos, riesgos físicos, de eventos climáticos extremos y de eventos de desarrollo lento, y riesgos de transición. Además, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que apuesta muy fuertemente por las energías renovables, entre otros aspectos, también por la descarbonización del transporte y la electrificación. Y esto supone, para cumplir con este plan, que deberemos invertir en España de 2021 a 2030 más de 241.000 millones, el 80% por parte del sector privado. Esto quiere decir que con esas inversiones en cartera y con los planes de estímulo, y sabiendo que los tipos de interés están muy bajos, pues hay un papel, yo creo que ineludible, de la taxonomía. Entonces, bueno, pues desde el programa de energía y clima del Real Instituto Elcano llevamos siguiendo estos temas desde hace muchos años, siempre con el apoyo de Elena, tengo que decir, o sea que muchas gracias de nuevo, Elena. Y nada, animarles a que sigan nuestras publicaciones y agradecer su participación hoy. Elena, gracias. Muchísimas gracias, Lara. Muchísimas gracias a ti y al Elcano por vuestro apoyo incondicional y por el apoyo en la organización y difusión de este webinar. Y gracias también por tus comentarios introductorios, como siempre, muy acertados, y por recordarnos hasta qué punto es esencial para todos que la recuperación sea verde y sea social. Y el papel fundamental que la taxonomía puede jugar en la definición justamente de esa condicionalidad verde, ¿no? Para un número nada desdeñable de sectores, porque qué mejor para definir qué es verde que la taxonomía, cuya misión, ¿sabes?, principal es justamente definir qué es sostenible desde un punto de vista medioambiental y bajo qué circunstancias. Pero antes de entrar en los detalles de lo que es la taxonomía y qué significa para las empresas, que es el objetivo y el tema central de nuestro seminario hoy, me gustaría comentar un par de temas más logísticos. Empezar diciendo que el seminario va a durar 1 hora, está previsto 1 hora, pero quizás podríamos alargar unos 15-20 minutos si hay muchas preguntas, que pueden hacernos todas las preguntas que deseen a través del chat y que haremos todo lo posible para contestarla teniendo en cuenta la cantidad enorme de gente que nos está escuchando y que nos acompaña desde los diferentes puntos geográficos del planeta. Y sin más tardar, comencemos con definir qué es exactamente la taxonomía. La taxonomía no es más... Sean, can you put the first slide, please? Thank you. Perfecto. La taxonomía no significa otra cosa que clasificación. La taxonomía sostenible es un listado de actividades económicas que pueden considerarse sostenibles. A mí me gusta comparar la taxonomía con un diccionario. La taxonomía hace las veces de ese diccionario, o quizás debería decir enciclopedia, que podemos consultar todos en cualquier momento para saber, pues justamente, si una actividad económica es o no es sostenible y bajo qué criterios. Aporta claridad y nos ayuda a compartir un lenguaje común y unificado a lo largo de la Unión Europea y, con un poco de suerte, en un futuro a nivel global. El reglamento, lo que es muy importante para todo el mundo comprender hasta qué punto
el reglamento de la taxonomía ha regido nuestro trabajo, el trabajo del TEC a la hora de desarrollar la taxonomía. Entonces, según el reglamento de la taxonomía, una actividad económica puede considerarse sostenible desde un punto de vista medioambiental si contribuye sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales. A ver si nos pone Sean. Next slide, please. Sí. Y antes de continuar, me gustaría mostraros a todos cuáles son esos 6 objetivos medioambientales. Esos 6 objetivos medioambientales no solo son los estipulados en el reglamento de la taxonomía, sino que también son los 6 objetivos medioambientales principales de los planes medioambientales de la Unión Europea. Y para cada uno de ellos existen objetivos o metas concretas y o una estrategia. Hoy mismo la Comisión ha publicado la estrategia su estrategia respecto a la biodiversidad, ¿no? Y las metas, esas metas que va a establecer respecto a los diferentes puntos que conforman la estrategia de la biodiversidad. Si podemos retroceder una diapositiva antes. Sean? No, just the opposite. If you can go back one more. Thank you. Vale. Bueno, como os comentaba, para que una actividad pueda considerarse medioambientalmente sostenible, tiene que cumplir, por un lado, que contribuya sustancialmente a uno de los 6 objetivos medioambientales y a la vez no cause ningún perjuicio significativo a los otros 5 objetivos. Y a la vez tiene que llevarse a cabo en conformidad con las garantías mínimas, sociales y de gobernanza. Y llegado a este punto me gustaría subrayar la importancia de las garantías mínimas. De hecho, en el acuerdo político que se llegó en diciembre del 2019, esas garantías mínimas fueron extendidas de lo que la propuesta inicial de la Comisión estipulaba. Y se incluyó las líneas directrices de la OCDE, asimismo como los convenios fundamentales y la Carta Internacional de Derechos Humanos y las líneas directrices sobre las empresas y los derechos humanos. Y se unieron a los que ya estaban incluidos, que eran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. La importancia de estas garantías mínimas no se puede digamos, menospreciar, porque lo que significa en efectos prácticos, sobre todo tomando en cuenta lo completas que son las líneas directrices de la OCDE, que incluyen temas de gobernanza tales como corrupción o transparencia fiscal, lo que significa a efectos prácticos es que toda actividad que sea considerada que está en conformidad con la taxonomía es a la vez una actividad que ha minimizado al máximo cualquier impacto negativo social. Eso sí, la taxonomía hoy por hoy es exclusivamente medioambiental. ¿A qué me refiero? Que cuando vamos a examinar la contribución sustancial, vamos a pensar en términos de objetivos medioambientales. Sin embargo, está previsto que de aquí un año, la Comisión, año y medio, la Comisión revise y se plantee la posibilidad de justamente expandir la taxonomía a objetivos sociales, es decir, desarrollar lo que llamaríamos una taxonomía social. Pero por el momento lo que está encima de la mesa es la taxonomía verde. Hecha la connotación sobre el ángulo social y de gobernanza, concentrémonos en los 2 ejes centrales de la taxonomía, que es la contribución sustancial, por un lado, y el principio de sin perjuicio significativo. Ambos vienen determinados por criterios técnicos, cuantitativos y o cualitativos, que hemos desarrollado el subgrupo del TEC que ha trabajado en la taxonomía. Es decir, simplemente decir que dadas las limitaciones en tiempo y recursos, el TEC solo ha desarrollado los criterios técnicos para los 2 primeros objetivos, el de mitigación y el de adaptación. Y quedan pendientes el desarrollo de la taxonomía para los otros 4 objetivos. Es decir, lo que tenemos hoy encima de la mesa es la taxonomía climática. Y dicho lo cual,
voy a pasar la palabra a Paolo. Paolo, quizás nos podrías explicar un poquito más en detalle cómo hemos abordado las actividades de mitigación y las líneas generales de la metodología que hemos utilizado. Sí, gracias, Elena. Efectivamente, como has explicado, Elena, hay las actividades que tienen un contributo sustancial a la mitigación del cambio climático. Ha sido el primer foco, junto con la adaptación del desarrollo de la taxonomía. Ese es el trabajo que habéis hecho como TAG. Y hay tres tipos de actividades económicas que son incluidas en la taxonomía como actividades que tienen un contributo sustancial positivo a la lucha al cambio climático. Esas son, de un lado, las actividades de baja emisión de carbono. Esas eran actividades que ya al día de hoy se pueden desarrollar de una forma que tiene nivel de emisiones de gas de efecto invernadero que son bajos o incluso que son neutros o negativos, si por ejemplo pensamos a la reforestación. Y entonces que son actividades que ya hoy se pueden desarrollar de una forma que es compatible con una economía neutra en emisiones. Entonces, este es el primer tipo de actividades que se han incluido en la taxonomía. Son actividades que tienen criterios que son estables a largo plazo. Esto no quiere decir que no se puedan cambiar y que no hay alguno que sí, que se tendrá que cambiar, o otras actividades que se tendrán que poner, pero la idea es que estas son actividades que ya pueden dar un señal de ser estable a largo plazo. Entonces, ya he mencionado la reforestación, pero otros ejemplos pueden ser medios de transporte con emisiones directas ceros, como transporte público eléctrico, por ejemplo, o la producción de electricidad a partir de energías renovables. Pero el trabajo del TEC de incluir en la taxonomía no se ha parado allí. Habría podido ser esto, habría podido ser simplemente las actividades de este tipo, pero habría sido una taxonomía con un uso no tan completo como puede ser, como es el producto. Y entonces se han incluido dos tipos más de actividades, siempre como actividades medioambientalmente sostenibles para contribución sustancial al objetivo de mitigación del cambio climático. Entonces, de un lado son actividades de transición, y de otro lado, actividades facilitadoras. Las actividades de transición son la forma con que el TEC ha incluido actividades que al día de hoy no se pueden llevar a cabo de una forma que es baja en emisiones de carbono, pero actividades que pueden y tienen que evolver en el tiempo hacia una economía neutra en emisiones. Entonces, para estas actividades se han desarrollado criterios en las bases de qué es lo mejor que se puede hacer al día de hoy, qué es lo mejor, la mejor performance, en este caso los más bajos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que están asociados a estas actividades, y que entonces son actividades en transición hacia una economía neutra en emisiones en 2050. Entonces no son hoy, pero están en una línea de transición hasta llegar entonces allí en 2050. Entonces, en este caso, nos encontramos con criterios que sí al día de hoy tienen su nivel de ambición, pero que se tendrán que revisar periódicamente y ir endureciendo, e ir poniéndolo más y más estrictos en el tiempo para acompañar estas actividades en este proceso de transición. Un ejemplo de este tipo es la fabricación de cemento. Es una actividad donde hay investigación que lleva hacia niveles de emisiones bajos, pero todavía no está disponible a nivel comercial, a nivel industrial, pero se fijan criterios que son ambiciosos y que permiten de empezar esta transición. Otro ejemplo son vehículos híbridos o la renovación de edificios, que es muy importante y creo que podemos hablarlo en más detalle luego. Y el tercer tipo son las actividades facilitadoras. Estas son actividades que no son incluidas porque tienen esa actividad misma un impacto importante en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, sino porque son actividades que permiten, que facilitan que otras actividades reduzcan sus niveles de emisiones. Entonces, en este caso nos encontramos con un mix. Algunas tienen criterios estables, otros criterios que habrá que revisar periódicamente. Y para hacer solo un par de ejemplos, la producción de aerogeneradores para energía eólica,
eso es una actividad facilitadora porque permite tener más desarrollo de la energía eólica. O las instalaciones de caldera de alto rendimiento en edificios, que permite en el ámbito de renovaciones, por ejemplo, de reducir drásticamente las emisiones. Pero no es ella misma una actividad bajo carbono. Y luego otro tema sobre la adaptación, que también creo que merece hablarlo separadamente. Muchas gracias, Pablo. Creo que has tocado dos temas muy, muy importantes que merecen ser reiterados. El primero es que se incluyen las actividades de transición. Este es un punto muy, muy importante porque en las taxonomías clásicas que utilizamos la mayoría de los inversores que hemos utilizado hasta ahora, y no solo inversores, sino el sector financiero en general, no incluye actividades tales como la cemento, ¿sabes? Actividades de cemento, de aluminio, acero, etcétera, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es que gracias a la taxonomía va a haber una expansión de ese universo de inversión y que facilita a las empresas que realizan estas actividades pues acceder a la financiación verde, una puerta que estaba cerrada a este tipo de empresas. El otro punto que me gustaría subrayar es el hecho de que, justamente como mencionaba antes, para cada objetivo medioambiental, lo que va a ser muy importante al desarrollar los criterios y establecer los suelos es justamente que sea coherente con los objetivos medioambientales europeos, ¿no? En este caso, mitigación, la neutralidad de carbono al 2050 y ese objetivo de reducción del 50% de las emisiones de carbono, que sabemos que todavía no está estipulado o formalizado a nivel europeo. Sin embargo, es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y esa es, digamos, la segunda pata central del desarrollo de la taxonomía. Paulo, ¿nos podrías explicar un poquito con más detalle justamente el establecimiento de esos criterios, ¿no? de la propuesta de criterios que hemos hecho? Sí, sí, entonces, vale, decimos, estos tres tipos de actividades, esto es el marco teórico, y lo que puede ser interesante añadir es que del trabajo hecho del TEC, también este trabajo también ha influido al proceso de decisión y de acuerdo político del reglamento taxonomía, porque lo que es interesante es que estos tres tipos de actividades la vemos al día de hoy reflejada en el texto legal. Entonces, esto es simplemente para subrayar la importancia del trabajo. Tienes totalmente razón, es un logro del TEC, es un logro, no al revés, fue el TEC quien lo propuso. Gracias, Paolo. Exactamente. Y ahora tenemos esto era para decir, este es el marco lógico, y luego lo que el TEC ya ha hecho para los primeros objetivos y que luego la plataforma y la Comisión Europea van a tener que hacer para los otros objetivos, es de aplicar este marco lógico a diferentes sectores y entonces desarrollar criterios para incluir actividades específicas. Entonces, lo que ha hecho el TEC para la mitigación del cambio climático ha sido, antes de todo, de seleccionar los sectores, los macrosectores que tenían niveles de emisiones de CO2 más altos. Esos son los que podemos ver aquí, como el sector de la energía, el sector del transporte, agricultura, forestas, industria, agua y residuos. Y a esto se ha añadido también el sector de los edificios, que no aparece en la lista de los NACE, pero que sí que corresponde al 30 o 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero, porque todas las actividades económicas, incluso las familias, la vida, se desarrolla en edificios, así que esto es muy importante. Y entonces, ¿cuál han sido los...? Sí, perdona. No, perdona, me preguntaba si que desgraciadamente no contamos con el suficiente tiempo como para ir, ¿sabes?, para profundizar en todas las actividades. Me preguntaba si nos podías comentar un poquito más en detalle justamente los criterios para la generación de electricidad, para el sector de la energía, que es uno de los más importantes, ¿no? Claro, es un criterio que ha tenido muchos ojos. Exacto. En el campo del sector de la energía, el criterio que el TEC propone, esto también lo quiero subrayar, lo que estamos explicando ahora son las propuestas del TEC, son recomendaciones que el TEC
ha hecho a la Comisión Europea en marzo y que ahora la Comisión Europea está trabajando para desarrollar lo que va a ser exactamente la ley de la taxonomía, el acto delegado, y que se va a publicar antes del final del año. Y entonces, ¿cuál es la propuesta del TEC como criterio para la generación de electricidad? Que toda generación de electricidad que se pueda desarrollar con emisiones a lo largo del ciclo de vida menores de 100 gramos de CO2 equivalente por kilowatt-hora sea alineada, sea considerada alineada con la taxonomía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso quiere decir que las renovables como energía solar, eólica, geotérmica, solar, eólica siempre, geotérmica, hidroeléctrica en muchos casos, si no se generan muchas emisiones, por ejemplo, a nivel del reservorio en hidroeléctrica, estas sí que son incluidas en la taxonomía. Y luego hay otros casos, por ejemplo, la generación de electricidad a partir de gas natural, que solo puede alcanzar este nivel de performance, este nivel de prestación medioambiental, si se utiliza CAC, captura y almacenamiento de carbono. Porque con gas sin CAC no podemos llegar a este nivel. Entonces, esto puede explicar el hecho que los criterios se han desarrollado lo más posible de forma tecnológicamente neutra. No se va a decir estas tecnologías sí, estas no, sino entender cuáles son los niveles, los umbrales que se pueden fijar a nivel técnico y luego aplicar estos a diferentes tecnologías. Y esto lo mismo se aplica todo en el sector de la industria, a niveles de emisiones, no una tecnología para producir acero sí y otra no, simplemente niveles de performance medioambiental. Paolo, muy interesante. Te hace una pequeña pregunta. Justo antes, al principio, Lara ha comentado que ayer la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó aquí en España el proyecto de ley, ¿no?, sobre la transición energética, que por primera vez determina que España debería alcanzar la neutralidad climática no más tarde del 2050 y además dice que antes de la mitad del siglo el sistema eléctrico español tiene que ser 100% renovable, ¿no? Es más, dice que la ley, vamos, si es aprobada tal como ha sido presentada, pone un punto y final a toda nueva concesión de exploración y extracción de gas y petróleo, bueno, más allá del carbón, ¿no? Esto dejamos aparte. Pero aparte fomenta, dice que va a desarrollar planes específicos para el uso de gases renovables, incluye el hidrógeno. Paulo, ¿el hidrógeno está incluido en la taxonomía? Sí, las generaciones de electricidad. Hay dos temas con el hidrógeno. De un lado es cómo producimos el hidrógeno, de otro lado cómo podemos utilizar el hidrógeno. Los dos están incluidos en la taxonomía con criterios. Entonces, esto es muy importante porque a veces escuchamos, ¿esta actividad está en la taxonomía, sí o no? El hecho de estar en la taxonomía significa que hay un criterio para esta actividad. Luego, para que una forma de desarrollar la actividad sea considerada alineada a la taxonomía, hay que cumplir el criterio. Entonces, hay criterios para esto, entonces se puede desarrollar producción de hidrógeno que sea compatible, que sea alineada con la taxonomía, y se puede utilizar hidrógeno para producir electricidad, si esto es lo que se quiere hacer, porque el criterio para producción de electricidad a partir de gas, de hecho, no distingue, no es simplemente para gas natural. Entonces, el límite de 100 gramos de CO2 en el ciclo de vida se puede alcanzar si se produce hidrógeno con electrólisis y con energía verde en primer lugar y luego se usa otra vez, o si se usa Perfecto. Antes de continuar con los criterios de los diferentes sectores, me gustaría preguntar a José Luis ¿qué otros aspectos consideras importantes de la ley que se presentó ayer? Bueno, más allá de sus ambiciones, que es muy, muy ambiciosa respecto a las renovables. No se te oye, estás silenciado. No, José Luis, estás silenciado. Lo sé, no te pongas. Ya estoy, perdón. Pues yo creo que como bien comentabas, yo creo que es un hito, ¿no? Si conseguimos tener como España
Son, sí, okay. Could you back Yes. to slides? Thanks. Yes. Okay, that's There fine. you go. Pues yo creo que hay tres cositas que pueden pasar desapercibidas después de ver esos macroobjetivos. Uno muy importante tiene que ver con el transporte en las ciudades, los residuos, cómo integra otros sectores que habitualmente, bueno, pues son muy interesantes desde el punto de vista de cambio climático. Estamos hablando de que en España el 25% de las emisiones vienen del transporte, cómo se ha introducido numerosos incentivos y limitaciones. Por ejemplo, a mí me parece especialmente interesante la limitación de transporte fósil. Me parece muy interesante la incorporación de zonas de bajas de emisiones en las ciudades, cómo van a transformarse las ciudades, las necesidades de inversión que van a incorporar. Hay que pensar que en España 10.000 personas, según la Sociedad de Neumología Española, 10.000 personas fallecen todos los años a causa de la contaminación atmosférica, ¿no? Poniéndolo en referencia con los accidentes de tráfico, estaríamos hablando de 1.700 frente a 10.000, o sea que es un problema importante. Pero además hay dos aspectos que yo creo que son también relevantes. Uno primero, fija un marco a un largo periodo, ¿no? Un compromiso activo de las finanzas del Estado. No sé si habéis fijado en una parte que de las pocas que tiene referidas a las finanzas sostenibles, también hay que decirlo, como creo que eso puede ser mejor desarrollado durante el proceso de tramitación parlamentaria, ¿no? Donde dice que el Estado va a retirarse de todas las inversiones que tenga de combustibles fósiles en toda la cadena, ¿no? Vamos a ver, eso tiene un impacto, vamos a ver si el transporte está o no, tendrá un impacto muy interesante dentro del sistema también de equilibrios en muchas empresas españolas, ¿no? Y luego hay un tercer aspecto que muchas veces se ha olvidado, pero creo que el TEC lo ha recogido muy bien, que es la parte de adaptación. España está supeditada a unos importantes cambios en el clima. Estaríamos hablando de que hay sectores desde los cuales nuestra economía es muy dependiente. No estamos hablando solamente del turismo. A mí me preocupa mucho las variaciones sobre las denominaciones de origen, por ejemplo, los cambios en las condiciones organolépticas de muchos de los alimentos que en este momento son bandera de nuestro país y que con 2 grados en latitud, que en un momento dado se pudieran cambiar, pues podríamos tener unas variaciones importantes en su calidad y producción, ¿no? Yo creo que la ley es bastante avanzada desde el punto de vista de los límites, de las disciplinas y sobre todo yo creo que tiene un gran interés para el sector privado. Estaba hablando antes Lara del 40% de esos 200.000 millones apoyados por el sector privado. Creo que debemos ver en esa ley seguramente más énfasis en la parte de finanzas sostenibles. Y en este caso, yo creo que también desde el punto de vista de la taxonomía, un papel relevante en cómo las compañías y cómo las instituciones financieras van a aplicar esas inversiones para hacer coadyuvante el esfuerzo del Estado en esa dirección. Pero de todas las maneras yo creo que en este momento nuestra compañía ha apoyado mucho la promoción de una ley de cambio climático. Fundamentalmente lo que nos da es un marco estable a largo plazo sobre el cual podemos trabajar. Y qué decir que justamente si hay algo que los inversores valoramos es justamente tener un marco estable y un marco a largo plazo con objetivos a medio y corto plazo. Nada mejor para dar seguridad a las inversiones. Me gustaría continuar con Paolo, con las explicaciones sobre lo que es la contribución sustancial, ¿no? Un sector que es fundamental en España y es el sector de la construcción y el sector de inmobiliario, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito más cómo se han determinado los criterios para ese sector? Sí. Para el sector de los edificios hay 4 tipos de actividades cuatro actividades que son consideradas que contribuyen de forma sustancial al objetivo de cambio climático, de mitigación del cambio climático. La primera es la construcción de nuevos edificios y en ese caso el criterio es básicamente que se vaya a más de lo que requiere la ley. Entonces la ley europea, la directiva sobre la performance, la prestación energética de los edificios, requiere que a partir de finales de este año, del 31 de diciembre de 2020, los edificios sean edificios de consumo de energía casi nulo, lo que llamamos en inglés NZEB. Entonces, el criterio de la taxonomía ha sido la prestación que se requiere
menos 20% en términos de demanda de energía primaria neta. Esto quiere decir que se puede ir a hacer mejoras al tejido del edificio, al nivel de aislamiento del edificio, o poner energía renovable in situ, o en algunos casos también off-site, para que se baje este nivel de demanda energética. Y lo que es interesante de que ha hecho el TEC de hacer el enlace a los criterios definidos en la ley europea es que el nivel de prestación entonces va a depender de cómo cada país europeo ha aplicado la directiva y ha definido los edificios los edificios de consumo de energía casi nulo, que en España también es diferente según las regiones, según las zonas, porque hay muchas zonas climáticas diferentes, por ejemplo. Pero no se incluye solo esto, también hay criterios para reformas. Y esto es muy importante porque tenemos un parque de edificios en Europa, en el mundo, en España, muy importante, y muchos de estos edificios necesitan disminuir drásticamente sus emisiones de CO2. Entonces se han puesto criterios que son criterios de transición, que son bastante simples, que tienen un nivel de ambición bueno, pero no exagerado, para permitir que muchas inversiones puedan llevarse a cabo. Entonces, en este caso, o se puede mejorar la demanda de energía del edificio de un 30%, o alcanzar los criterios que son de obligado cumplimiento para lo que se llaman reformas importantes, según la ley europea. Pero eso quiere decir que si hago una reforma, que esa reforma no es una reforma importante según ley, pero si alcanzo estos requisitos, estos criterios, entonces sí, mi reforma la puedo considerar como compatible con la taxonomía. Y además de esto, hay una serie de lo que llamo mejoras individuales. Por ejemplo, si voy simplemente cambiando las ventanas, ¿vale? Cambiar las ventanas con ventanas que tienen un nivel de eficiencia energética muy bueno, esto también es alineado con la taxonomía, sin tener que hacer más cálculos o más, si no es una reforma completa. Y así hay muchas, incluso servicios profesionales. Y al final, la cuarta y última actividad para edificios es también donde también hay ya mucha actividad en términos de finanza verde, y esto es la adquisición y la propiedad, decimos, de edificios verdes. Y esto el criterio en este caso, la propuesta del TEC, otra vez, la propuesta del TEC para este criterio tiene dos lados. De un lado dice que para los edificios que se han construido, entonces, antes del obligado de ser edificios de consumo de energía casi nulo, se valoran como verdes, como alineado a la taxonomía, los edificios que tienen una performance que está en el 15% mejor de los stock local de edificios. Y para los edificios nuevos, no, hay que cumplir el mismo criterio que para nueva construcción. Eso también explica el trabajo que ha hecho el TEC de intentar siempre, lo más posible, de tener coherencia entre los criterios. Muchas gracias, Paolo. Hasta ahora comentamos al principio que en el corazón, digamos, de la taxonomía está esa doble condicionalidad, ¿no? Por un lado, que tiene que contribuir sustancialmente a unos objetivos, pero asimismo también es una condición indispensable que no perjudique, ¿no?, sustancialmente al resto de los objetivos. ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle cómo funciona el principio de sin perjuicio sustancial o significativo? Sí. Con un ejemplo, por ejemplo, siguiendo con los edificios. Sí. Vale, comentar que esto es un punto fundamental y también una novedad fundamental del Choose Life Later Son. Esta es una novedad fundamental de la taxonomía, que no solo se reconoce la contribución a un objetivo, pero también hay criterios técnicos para definir que no haya un perjuicio significativo a otros objetivos. Sean, next slide. No, I think the other way. Problem with the slides. Yeah, I'm sorry, Paolo, I'm terribly confused. My apologies. After this one. This one. It is. I think that's, version. Sorry. Vale. Disculpad, Esta es la culpa es mía porque como, exacto, yo no he podido subir
las diapositivas porque no puedo utilizar el Zoom en mi ordenador del trabajo, así que tengo que utilizar el iPad. Así que Sean muy amablemente se ha ofrecido a pasar las diapositivas por nosotros. Perdona, Pablo, continúa. Vale, entonces sí, no, simplemente tomamos un ejemplo para entender un poco en práctica qué significa esto de no causar perjuicio significativo. Esto, la forma de que me gusta explicarlo es que sea como un requisito mínimo. Entonces, de un lado estamos pidiendo que una actividad para un objetivo haga un contributo sustancial positivo y del otro lado, para cada uno de los otros objetivos, que no se vaya, que no se cree un perjuicio y que este perjuicio sea significativo. Entonces, como tomamos un ejemplo, reforma de edificios. En estos casos podemos ver que hay vale, como un ejemplo, para no causar perjuicio a la economía circular, que 80% de los residuos no peligrosos que resultan de la construcción o de la demolición se reciclen o reutilicen. O, por ejemplo, que a nivel del objetivo contaminación, que no se incluya en los materiales que se utilicen amianto o otros materiales tóxicos o que estén en una lista que se llama Substances of Very High Concern, que se define en la legislación europea. Entonces, hay estos criterios son en muchos casos relacionados a ley, a requisitos mínimos de reglamentación europea. No siempre, por ejemplo, si miramos aquí en el caso del objetivo de recursos hídricos y marinos, se piden que todos los grifos y los elementos sanitarios que están instalados en el edificio o que se instalen en el curso de la reforma del edificio, en este caso, tengan un cierto nivel de performance. Esto es que el flujo de agua que baje por los grifos que es utilizado para los sanitarios sea menores de ciertos umbrales que son definidos en la European Water Label, que es un label definido por la industria del agua. Creo que estos ejemplos pueden explicar un poco la diferencia. De un lado estamos pidiendo, la taxonomía pide un contributo sustancial positivo, aquí pide algunos requisitos mínimos, pero que son definidos por criterios muy concretos. Y algunos de estos corresponden simplemente a respetar lo que pide la ley y otros son requisitos adicionales en área en que el TEG ha considerado que podría haber perjuicios significativos si no se hiciera más. Y nada, y siempre intentando no sé si en español también se dice reinvent the wheel, ¿vale? De no inventar algo nuevo cuando ya existe. Exacto. Intentar no reinventar la rueda. Paolo, muchísimas gracias por esa explicación. Hasta ahora hemos hablado, nos has comentado, hemos examinado, digamos, las actividades de mitigación, pero si nos acordamos del principio, también hemos dicho que hemos desarrollado los criterios necesarios para los dos objetivos, ¿no? Mitigación y adaptación, que muchas veces nos olvidamos de la importancia de la adaptación, que como una de nuestras compañeras del TEC siempre dice, es como la hermana menor, ¿no? Que todo el mundo se olvida, ¿no? Y que nunca la invitan a ninguna fiesta. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona la adaptación? ¿Cuál ha sido nuestro enfoque para desarrollar los criterios respecto a la adaptación? Sí. En este caso el TEC ha tomado una forma, un marco diferente, porque de un lado por la mitigación del cambio climático hay criterios diferentes, criterios individuales establecidos para cada actividad. En el caso de la adaptación, lo que el TEC ha propuesto es de establecer criterios que se pueden aplicar en teoría a cualquier actividad. ¿Cuál es el beneficio ¿por qué esto? Porque se necesita que todas las actividades se adapten. No es simplemente que podemos adaptar algunas actividades en otras. Y creo que por otro tipo de riesgos, pero con la crisis actual nos hemos dado cuenta de cómo cada actividad económica que se desarrolla, o muchas de ellas son efectivamente necesarias. Entonces esto ha sido la propuesta del TEC, son criterios generales, de un lado criterios para actividad adaptadas
y de otro lado para actividades económicas que habilitan o que facilitan la adaptación. Entonces, en el primer lado lo que se pide es, de un lado, que se hayan reducido todos los riesgos físicos relacionados con el clima, que se haya contribuido a una adaptación que no sea solo a nivel de la actividad económica, pero también del sistema, y que los resultados de lo que se pone en marcha para adaptar la actividad se monitoren, se supervisen, se controlen para ver que efectivamente se logra lo que se quiere alcanzar. Y del otro lado, la actividad que habilita la adaptación, entonces serían actividades en práctica que proporcionan soluciones para otras actividades. Y nada, como decía, estos criterios en teoría se pueden aplicar a cualquier actividad, pero hay un límite. El límite es la necesidad de haber criterios que aseguren que no haya perjuicio significativo a los otros objetivos medioambientales. Y entonces el TEC, si miráis el report, el informe del TEC, vais a ver que hay una lista, creo que son 68 actividades que se han incluido para adaptación del cambio climático. Esas actividades son casi todas las actividades que se han incluido para la mitigación al cambio climático. Entonces, ¿por qué esto? Esto puede parecer raro. ¿Por qué se han elegido estas? Entonces, esto ha sido simplemente un primer paso. Un poco una decisión oportunística, podemos decir, algo pero de decir, de estas actividades sí que tenemos criterios sin perjuicio significativo. Entonces, podemos ya poner estas actividades también en la taxonomía para la adaptación. Pero creo que lo que el TEC ha dicho es que una prioridad clara tiene que ser de ampliar el universo de las actividades de adaptaciones, porque estos criterios en la propuesta del TEC se pueden aplicar mucho más. Exacto. Y con unas excepciones contadas, sobre todo en torno a las energías fósiles, la idea, es decir, es ampliarla a todas las actividades, excepto aquellas que no tengan cabida en esa, digamos, en esa economía del futuro que va a ser 100% sostenible, ¿no? Hasta ahora hemos hablado y Paolo de forma muy detallada nos ha explicado cómo hemos desarrollado la taxonomía y la parte técnica en sí, ¿no? Vamos ahora a ver cómo aplicamos, ¿no? Cómo en la práctica utilizamos la taxonomía. Pero antes de pasarte la palabra, José Luis, porque además vosotros habéis sido los primeros en publicar un informe sobre la taxonomía, la primera empresa en hacerlo, simplemente subrayar, porque a veces mucha gente cree que la reglamentación, que el reglamento de la taxonomía obliga a invertir en las actividades que entran dentro o que están alineadas con la taxonomía, y en realidad no existe la reglamentación, no exige ni un mínimo de cumplimiento, tanto ni para productos financieros ni para empresas. Es decir, que en ningún momento exige invertir en actividades alineadas o incluidas en la taxonomía. La única obligación reglamentaria que existe es la de transparencia, ¿no? Y justamente de eso nos va a hablar José Luis. José Luis, explícanos lo que habéis hecho. Muchas gracias. Efectivamente, me gustaría explicar primero cómo funciona el mecanismo, ¿no? Porque a lo mejor con tanta parte técnica nos hemos perdido a lo mejor un poco. Dejadme a ver si consigo que Sin nos siga pasando las diapositivas. La cuestión es la siguiente. Fijaros en lo que has comentado antes, Paolo, ¿no? Tenemos 72 actividades que son las que denominamos Substantial y Contribution. Aquí me gustaría matizar que hay 55 de las Low Carbon, 11 que son las que estamos hablando de transición y 5 que que son habilitantes. O sea que el grueso de las actividades está en Low Carbon. Y esas Low Carbon, lo primero que tenemos que hacer porque mi objetivo también en estos minutos que me brindáis es animar a que las compañías le perdáis el miedo a la taxonomía, que os animéis a hacer vuestro propio análisis, porque yo creo que sencillo desde el punto de vista operativo y fundamentalmente creo que ofrece una información estratégica muy interesante para aquellos
que tengáis entre vuestras prioridades como compañías el contribuir a esa economía o esa transición a una economía baja en carbono, ¿no? Entonces, lo primero que se puede hacer esto, se puede hacer desde el sofá de casa, o sea, no hay que hacer nada más. Se coge uno el suplemento técnico y uno revisa si las actividades, esas 72 actividades de mitigación, forman parte del portfolio de actividades de su compañía, ¿no? No quiere decir que si no uno no está haciendo actividades en esas 72, uno no está siendo ambientalmente sostenible. No, estamos hablando del substantial contribution. Lo que hemos querido hacer desde el TEC fundamentalmente es poner el foco en aquellas que contribuyen más, ¿no? O sea, que no estigmaticemos el resto, vamos a centrarnos en aquello que realmente tiene una contribución sustantiva, ¿no? Entonces, digamos que de esa lectura vamos a darnos cuenta de que hay grandes partes, grandes grupos, están agrupados a través del NEIS. Para aquellos que sois españoles, pues hay una correspondencia con el CENAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, ¿no? Y vamos a poder identificar cuáles de estas las hacemos en nuestra empresa. Una vez que tenemos identificado ese subgrupo, ese primer grupo, esa primera aproximación, como comentábamos antes, vamos a ver si realmente esas actividades están dentro de vamos a llamarle el filtrado técnico, lo que llamamos los thresholds, el mínimo técnico de materialidad de la contribución, ¿no? Si contribuye la actividad, ya lo hemos visto, pero ahora lo que vamos a ver es si nuestra actividad, tal y como lo hacemos en nuestra compañía, realmente está por debajo de esos mínimos exigibles que llamamos mínimo técnico, ¿no? Una vez que hemos clasificado que sí, que por ejemplo, producimos energía, antes se hablaba de menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, pues pasamos al tercer filtro, ¿no? El tercer filtro es el que se ha denominado de no hacer un daño significativo, el do no significant harm a cualquiera de los 6 objetivos. En este caso ya habíamos visto los 2, el de adaptación y el de mitigación, nos quedarían 4, nos quedaría biodiversidad, nos quedaría circular economy, nos quedaría polución y nos quedaría agua, ¿no? Y si ya lo hemos conseguido, porque nuestra actividad no perjudica a los otros 4 objetivos, pues empezaríamos a mirar si hemos resuelto adecuadamente las salvaguardas sociales mínimas, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos para que os deis... si me puedes dar 2 para atrás, porque así vemos un objetivo, uno primero y otro después. Two please, back. Okay, that's fine. Another one. That's fine. I follow. Es que le he pedido el control, pero no sé por qué. Sorry, Jose. Okay. Could you go to the next slide, please? Vale. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Este ejemplo veríamos, empezaríamos a ver si nuestra actividad está en el portfolio. En este caso he puesto una ficha tal y como está en el suplemento técnico del TEC para que podáis ver un poco cómo es el ejercicio, ¿no? Pues hay una actividad dentro de la generación de energía donde establece que la transmisión y distribución de electricidad es una actividad que el TEC, en la propuesta del TEC, se ha considerado como substantial contribution. Bien, nosotros tenemos 3 proyectos, ¿no? 3 proyectos en esta categoría: una subestación en Cubillos del Sil, en España, Topolobampo 3 en México y la UTE BOP Goya en España también. Veo, pues he puesto unas fotografías. Bueno, pues son líneas de transmisión que conectan estas instalaciones de generación con subestaciones o con el tendido general. Bueno, la primera que es la subestación de Cubillos, conecta pues una biomasa de una compañía española con una subestación, ¿bien? Con lo cual, la electricidad que pasa por ese trozo es menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. En este caso, después de haber hecho el análisis de ciclo de vida de esa central. En la segunda, se trata, Topolobampo es una central de ciclo combinado de una compañía española en México, de un ciclo combinado que conecta ese ciclo combinado con la red. Bien, pues esta no podría, porque digamos supera que ese mix de energía que va a ir por esa red, en este caso, supera los 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, con lo cual ese trozo, aunque sea en distribución de electricidad, no podría
formar parte o no forma parte de alineamiento con la taxonomía. Y la tercera es un parque eólico donde, pues, por supuesto, ese tramo va a transmitir, va a conectar con una subestación, en este caso, pues ese parque, ¿no? Y por tanto, sí que podemos considerar que tenemos una transmisión con menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora y por tanto lo tenemos. La tercera cuestión sería si estamos cumpliendo con el Do No Significant Harm criteria que comentábamos antes. Bien, pues revisando, pues en este caso son los permisos ambientales, los de la comunidad, etcétera, que tenemos en cada una de esas instalaciones, y después de haberlo comprobado nos damos cuenta de que sí, perfectamente los dos instalaciones que quedan, subestación de Cubillos y UT Goya, sí que lo cumplen. Y la cuarta son las due diligence de carácter social, es decir, que hemos cumplido con los criterios, en este caso con los de la OCDE Multinational Principles, es el que aplicamos, con las due diligence correspondientes, etcétera, lo cumple. Con lo cual, lo que estaríamos hablando es que de los 3 proyectos, solamente 2 pasarían a formar parte de nuestra taxonomía, ¿no? Voy a poner otro ejemplo un poco donde va a aplicar Son. Could you go to the next one? Thank you. Aquí en este caso tenemos unos metros. Nosotros hacemos transporte bajo en carbono y el transporte electrificado forma parte de la taxonomía, ¿no? Entonces, digamos que el criterio, en este caso, el criterio técnico, lo cumplirían todos nuestros proyectos de transporte. Pues tenemos proyectos en Brasil, tenemos proyectos en Ecuador, en Australia, en diferentes lugares en Dubái. Y en este caso, todos forman parte del límite técnico, ¿bien? Pero cuando vamos al Do No Significant Harm, tenemos un criterio que es que hay que reciclar el 80% de lo que estamos sacando. Si se pueden imaginar ustedes cómo se hace un metro, pues hay que hacer un túnel, y el túnel tiene una cubicación de áridos bastante importante, donde hay países en los cuales no conseguimos tener la posibilidad de poder reciclarlo, y tenemos diferentes proyectos donde no podemos incorporarlos a la taxonomía, y tenemos esos, solamente de la lista de proyectos que tenemos, solamente hemos podido incorporar 4 proyectos a la taxonomía. El cuarto criterio, que sería las salvaguardas sociales, pues lo mismo, vamos a ver los muestreos, vamos a ver las due diligence que realizamos desde el punto de vista de salvaguardas sociales y vemos si cumplen o no cumplen. En este caso, nuestra compañía, 100% de las actividades de la compañía está bajo criterios OCDE Multinational Principles. Y lo que hemos hecho este año ha sido hacer este ejercicio y pedirle a nuestros auditores financieros que hicieran el ejercicio de revisarlo, ¿no? Revisar cada uno de esos epígrafes, cada uno de esos criterios técnicos, la aplicación del Do No Significant Harm y la aplicación de los salvaguardas técnicas. Y los resultados son, could you go forward? Son estos, ¿no? Nuestro CAPEX, es decir, lo que invertimos en el año 2019, el 93% forma parte de la taxonomía, ¿no? En el beneficio operativo, el 83% y el 58% de nuestras ventas. Lo que hemos hecho ha sido tomar esas cifras y publicarlas en un documento público accesible a todo el mundo, pero que fundamentalmente está dirigido también a nuestros inversores, fundamentalmente, donde hemos identificado cada una de las actividades una por una con los CAPEX y los EBITDAs y los revenues comparativos con cada una de las actividades. Could you go to the next one? Y aquí tenemos el desglose, el breakdown, lo que es el desglose de cada una de las actividades, con cada uno de los EBITDAs, cuadrado con nuestro balance económico, ¿no? Yo creo que si uno ve el ejercicio como tal, es un ejercicio interesante desde el punto de vista estratégico, porque nos ayuda a identificar nuestras inversiones en una compañía como la nuestra, que está dirigida y estratégicamente hacia esos gaps que el desarrollo sostenible deja en la sociedad y sobre los cuales la inversión privada es necesaria, y por tanto lo que estamos mandando es una señal muy interesante a nuestros equipos, pero también estamos mandando una señal de consistencia y concreción para nuestros inversores, que es un poco yo creo que el objetivo que tenemos todos cuando hacemos este ejercicio de transparencia. Elena. Sí, José Luis, varias preguntas y comentarios. El primero es que estoy totalmente de acuerdo en que el objetivo, a pesar de que va a ser una obligación legal, ¿no? Que va a ser un requerimiento legal,
el hacer este tipo de informes. De hecho, el público objetivo número 1 principal son los inversores, ¿no? Es el mundo financiero. Y el hecho de que no solo informes sobre el porcentaje de la cifra de negocio que responde o que está alineada con la taxonomía y el CAPEX, sino que además haya un desglose por actividades y que lo publiques, ¿no? Que pongas todo ese tipo de información detallada a disposición de los inversores, pues es muy importante porque ha llegado un nivel, digamos, de análisis por parte del mundo de la inversión en que ya no nos sirven exclusivamente las cifras consolidadas, sino que necesitamos tener cada vez más datos a nivel de activos, a nivel de actividades concretas y en los diferentes zonas geográficas que opera una empresa. Pero, José Luis, me gustaría hacer una pregunta. Muchas empresas, cuando se publicó, bueno, cuando salió a la luz el acuerdo político, comenzaron bueno, entre quejarse y preocuparse por la carga, ¿no? La carga administrativa que podría llegar a suponer el hacer un informe sobre la taxonomía, sobre los costes, las dificultades, etc. ¿Podrías explicarnos qué tipo de dificultades habéis encontrado a la hora de realizar el estudio, el informe? Y también, si nos podrías hablar un poco de costes estimativos. Por supuesto, va a variar dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Pero quizás si nos pudieras apaciguar un poco las inquietudes por parte de Sí, yo creo de las que empresas. tenemos que animarnos. Nosotros nos consideramos... la primera es una cuestión más que la dificultad. Me gustaría hablar de la facilidad en el caso de nuestra compañía, ¿no? Hay muchas compañías. La primera pregunta que hay que hacerse, la primera pregunta que tiene que hacer un CEO es: oiga, ¿usted cree que en el año 2050 vamos a ser neutrales en carbono? Porque es que tenemos que pensar que el mundo se divide en dos. Si uno no cree que vamos a ser neutrales en carbono, bien, pues irán a rastras, ¿no? A esto, porque no contribuirás, no estarás generando, pero hay muchos activos que tienen ya vida en 2050, muchos activos de los que invertimos hoy, ¿no? Yo creo que la primera cuestión de la convicción, para empezar antes de que en el 22 pueda ser obligatorio para las corporaciones, es tener la idea de que el mundo está cambiando y que tú puedes aprovechar una oportunidad no solamente desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Entonces yo creo que la primera cuestión es de convicción para la oportunidad de hacer el ejercicio. Pero la segunda, yo creo que cualquier compañía que tiene un informe de sostenibilidad medianamente maduro, estamos hablando de cualquier compañía medianamente grande española, todas las que tienen que informar en la Directiva de Información No Financiera, creo que están tienen la información perfectamente ordenada para poder hacer esto. Y cualquier compañía que tenga una analítica de costes medianamente sana, y si no, su problema no está en la taxonomía, tienen otro problema más importante, desde luego, si no tienen una analítica de costes adecuada, puede acceder a este ejercicio en aproximadamente unas 4 semanas. Unas 4 semanas con un equipo que tiene que ser, eso sí, mixto entre las personas del equipo de sostenibilidad y la dirección financiera. Nosotros nos hemos apoyado en un consultor al comienzo y después en nuestros verificadores y auditores para el segundo ejercicio, pero estaríamos hablando de que un coste aproximadamente de unas 300 horas profesionales para poder hacer el ejercicio para que pueda dejar la maquinaria preinstalada para poderlo pues, repetir. Nosotros lo presentamos en nuestra presentación de resultados a finales del mes de febrero. Lo presentó nuestro presidente junto con el resto de los resultados de nuestra compañía, y yo creo que nosotros nos definimos como la primera compañía de un nuevo sector, el nuevo sector de la economía baja en carbono. Esperamos no ser la única, ¿no? Y esperamos que haya muchas compañías que se animen a raíz de esos criterios, de no tener subjetividad, sino también un criterio técnico ejercido por una autoridad como puede ser la Comisión Europea, nos ayude a poder definir y eliminar también cierto greenwashing en ciertas actividades que sufrimos, ¿no? Tienes el mute, Elena.
Gracias, gracias. Si os parece bien, vamos a alargar un poco el debate, visto la cantidad enorme de preguntas que nos han hecho nuestros oyentes y, si os parece bien, unos 20 minutos. Desgraciadamente no vamos a poder contestar todas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para contestar al menos aquellas que consideremos más importantes o quizás más relevantes en el contexto del seminario hoy. Y veo que también algunas han sido, bueno, se repiten varias veces, ¿no? Hay primero las preguntas, digamos, más fáciles, vamos a denominarlas así, y administrativas. La primera es para contestar a todos aquellos que nos han preguntado si el vídeo va a estar disponible. Efectivamente va a estar disponible tanto en la página web de Climate Bonds como por YouTube. La segunda es sobre las diapositivas. Y Paulo, he visto que querías contestar esta pregunta. No, simplemente he hecho clic en el botón vale. Quería escribirlo, como han escrito algunos que lo han preguntado, que se van a publicar en la página web. Exacto, que se van a publicar, así que no os preocupéis. También deciros que la ley a la que hacía referencia José Luis es la ley de transición energética que se presentó ayer en el Congreso de Diputados. Y, por otro lado, decir que no, desgraciadamente los informes del TEC no están disponibles en español. Sin embargo, la reglamentación, el reglamento sí que está disponible en español y está disponible en la página de la Comisión Europea. Voy a empezar con... Sí. Si me permites añadir una cosita a esto. Sí, por supuesto. Una vez que se desarrolle y se adopte la taxonomía, la taxonomía a nivel de acto legal, esta sí que se va a publicar en el Jornal Oficial de la Unión Europea y va a ser disponible en todos los idiomas. Entonces, todos los criterios detallados sí que van a ser disponibles, pero únicamente a finales de este año o principios del próximo año. Exacto, cuando se publiquen los actos delegados. Pues ya que estás en ello, Paolo, la primera pregunta. Tenemos varias preguntas sobre el futuro de la taxonomía. Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Vale? Tanto desde un punto de vista de la aprobación legal, digamos, de la taxonomía, como el futuro de esta taxonomía. Vale, intentamos de ser breves porque se podría hablar mucho de esto, pero de un lado, como he explicado, lo que hemos presentado hoy son las recomendaciones, son las propuestas del TEC. Entonces, esto ha sido el input a un trabajo que está desarrollando en este momento la Comisión Europea de preparación del acto delegado, porque vale, quizás no es claro a todos, porque también había una pregunta sobre qué era el reglamento de que se hablaba. En 2018 la Comisión Europea ha propuesto un reglamento taxonomía, que se ha llegado a un acuerdo político sobre esto en diciembre de 2019 y se espera una adopción final de este reglamento taxonomía en junio de este año, el próximo mes. Este reglamento no es la taxonomía en sí misma, sino que son las reglas sobre cómo se desarrolla la taxonomía y cómo se aplica. Y este reglamento tiene como, encarga a la Comisión Europea de desarrollar los criterios de la taxonomía para los 6 diferentes objetivos como actos delegados. Y entonces la Comisión Europea ya se ha adelantado el trabajo para los objetivos climáticos gracias a trabajar con los expertos del TEC y ahora está concluyendo. Entonces, antes de finales de este año se tendría que adoptar. Eso significa que ya se publicará antes, probablemente en el verano o justo después del verano, el borrador del acto. Sobre este borrador habrá la posibilidad para todas las partes interesadas de hacer comentarios, de aportar sus visiones. Entonces esta será una oportunidad importante para todo lo que piensan que hay cambios que hacen falta de manifestarlo en esa oportunidad, y a finales de año se adoptará el primer acto delegado que incluirá actividades que tienen un contributo sustancial a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al cambio climático. Pero en el mientras, la Comisión ya ha empezado el trabajo para desarrollar los criterios técnicos
para los otros 4 objetivos medioambientales. Y este trabajo va a ser soportado para un nuevo grupo técnico que se llamará la Plataforma sobre la Finanza Sostenible. Y de esta plataforma, en muy poco tiempo, en cuestión de semanas, de un mes quizás, se tendría que publicar una llamada a expertos, ¿vale? La posibilidad para expertos de apuntarse, de proponerse como miembro de este grupo. Entonces, este grupo va a encargarse de desarrollar más la taxonomía para los objetivos climáticos y de desarrollar la taxonomía para los otros 4 objetivos. Siempre como recomendaciones y propuestas hacia la Comisión Europea. Y quizás la última pregunta sobre taxonomía social, porque esto también es un desarrollo. Lo que dice el texto del reglamento taxonomía sobre esto, y que antes de finales de 2021, finales del próximo año, la Comisión tiene que publicar un informe en el que se describan qué hace falta para extender la taxonomía a los objetivos sociales. Entonces, de momento, el Parlamento Europeo y el Consejo, entonces los Estados miembros y el Parlamento Europeo, no ha pedido todavía que se desarrolle la taxonomía social, sino de entender qué haría falta y cómo funcionaría. Entonces, esto es el trabajo que la Comisión va a tener que hacer y que la plataforma va a aconsejar, va a ayudar a la Comisión en este análisis. Gracias, Paolo. Simplemente añadir que, dado el contexto actual, creo que empiezan a haber bastantes voces que les gustaría, ¿no? Voces que reclaman que el desarrollo de esa taxonomía social, pues que se avance, ¿no? Ese desarrollo de la taxonomía social, dado el contexto en el que nos encontramos, ¿no? He visto también que hay un par de preguntas relacionadas con los aspectos sociales, ¿no? Una en particular sobre inversiones, energías renovables en México concretamente, que han tenido un impacto negativo sobre las comunidades indígenas. Simplemente decir que justamente la taxonomía, ese tipo de actividades efectivamente han tenido un impacto negativo en las comunidades indígenas, no calificarían como de conformidad, que no estarían en conformidad con la taxonomía, dado que la taxonomía, las garantías mínimas incluye los derechos humanos y una comprensión de derechos humanos muy extensa, ¿sabes? Que por supuesto incluye todos los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas. Tengo una pregunta para ti, José Luis. Nos preguntan hasta qué punto la taxonomía puede ser aplicada a las pymes, es que es adecuada, no sería demasiado una carga excesiva para las pymes y sobre todo cómo impactaría la taxonomía a la hora de pedir un préstamo bancario. Bien, vamos a ver, a mí me vuelvo otra vez, muchas veces tendemos a pensar que la taxonomía, para aquellos que seáis muy cafeteros sostenibles, es como GRI o que tenemos o como la ISO 14001. Esto no va de esto, no funciona así, no es una especie de tú no eres taxonómico, no se trata de eso. Lo que se trata es de ponerle, vamos a llamarle una banderita a una serie de inversiones para que los inversores que no tienen realmente mucho conocimiento de dónde se encuentra la parte científica de esa inversión, de esa contribución, tengan una señal directamente, una señal sencilla para invertir o no en ese tipo de activos. Entonces, podría dar el caso, vamos a poner un ejemplo, que es lo que yo creo que va a pasar, va a ser que va a haber un montón de compañías que van a ser 100% taxonómica alineados, ¿no? Por ejemplo, todas las compañías que se encuentran en el monocultivo de algunas de las 72 actividades, de las 55 iniciales que me decía. Hay muchas compañías que solamente se dedican a energía renovable. Esas compañías van a ser 100% taxonómicos de saque, ¿no? No harán falta. Bien, cuando nosotros hagamos una inversión que mejore, ahora me vais a permitir esta cuestión que seguramente Elena no estará de acuerdo, los bonos verdes son de saque un business as usual, porque ¿quién se le va a ocurrir hacer una inversión en su compañía que no mejore alguna característica energética, por ejemplo, ¿no?
Entonces, digamos que para poder saber si esa inversión realmente no es solamente pues, un poquito más eficiente, sino que realmente da una sensación pues, de un salto importante en cuanto a la reducción de las emisiones, uno va a la taxonomía y ve cuál es el tipo de inversión que ubica en ese tipo de criterio. A lo que voy es, cualquier compañía podría aplicarse la taxonomía. Lo que te está dando es una señal de activos o de inversiones que realmente están contribuyendo en esa dirección. ¿Cuándo le va a convenir a la compañía pequeña, mediana o grande hacerse el ejercicio? Cuando la entidad financiera le ofrezca un rendimiento adicional, que es lo que en este momento nos está faltando por falta de criterio en un momento dado por parte de las instituciones financieras, porque no tienen rudimentos como para poder evaluarlo y necesitan utilizar sus propias métricas. Y dos, porque ese papel que después ellos van a recoger van a tener que ponerlo en un mercado secundario que necesita entender de qué estamos hablando. Con lo cual les va a dar un lenguaje común para poder vivir en el mundo de los activos financieros sostenibles. Cosa muy importante. Entonces, mi consejo es, esto está hecho para todas las compañías. Esto no está hecho para todos los activos. Esto está hecho para que las entidades financieras entiendan mejor cuándo contribuyen significativamente a la economía baja en carbono. Pero todavía les falta un recorrido a ellos para que desde el punto de vista del riesgo o desde el punto de vista de la oportunidad ofrezcan también incentivos suficientemente atractivos para que las compañías les interese más, aparte de lo obvio, también invertir en economía o en activos bajos en carbono. Bueno, me gustaría añadir, y además ha habido varias preguntas respecto a los inversores, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que informar los inversores y cómo afecta a las inversiones? Es decir, que los inversores, de hecho, lo que dice el reglamento es que para aquellos productos que sean lo que nosotros en la industria denominamos temáticos, medioambientales o que tengan características medioambientales o sean comercializados como teniendo características medioambientales, deben explicar hasta qué punto y cómo utilizan la taxonomía, es decir, cuál es la relación con la taxonomía, por un lado, y por otro lado, cuál es el porcentaje de las inversiones que responden a la taxonomía. Ejemplo, tenemos un fondo, simplemente para llevar la contraria a José Luis, un fondo de bonos verdes que pasan el filtro de nuestra metodología, que es una metodología bastante estricta, ¿vale? Pues el objetivo, imaginémonos, de nuestro fondo de renta fija es climático, es directamente relacionado con la mitigación. Pues explicaríamos, para entrar dentro de nuestro fondo, estos son los requisitos o las demandas que hacemos a los diferentes bonos y que tienen que estar, las inversiones tienen que estar, el uso de capitales dirigidos a reducir las emisiones. Y por otro lado, mediríamos cuál es el porcentaje efectivo de las inversiones que están invertidas justamente en actividades que responden o que están alineadas con la taxonomía. Lo mismo podría ser un fondo de equity, ¿no? Sobre el agua, por ejemplo, o lo que fuera. Respecto a las consecuencias prácticas de la taxonomía, hay varias preguntas sobre las consecuencias prácticas. Es decir, muy bien, solo hay una obligación de transparencia, pero en realidad todos sabemos que las consecuencias van más allá. José Luis y Paolo, ¿queréis hacer algún comentario al respecto? Yo tengo un comentario. Yo creo que las consecuencias son, para mí, muy importantes, porque se alumbra o se apunta un nuevo momento de finanzas sostenibles. Y me explico. Hasta ahora, y gracias a Dios, la intensidad de lo que es el análisis ESG que tenemos en este momento ha ido impregnando la mayor parte de las grandes compañías, de las entidades financieras. Entonces tenemos que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a evaluar los riesgos ESG de las compañías y lo hemos hecho fenomenal. Tanto es así que todos los índices sostenibles tienen una volatilidad menor
Tanto es así que los primeros días del COVID, por ejemplo, hemos visto cómo ha habido un outperformance claro de los índices de sostenibilidad con respecto a sus benchmarks. Hemos visto cómo se han comportado mejor porque son más resilientes, ¿verdad? Bien, pues yo pienso que esos criterios ESG que hemos estado cultivando durante todos estos años se van a convertir en el mainstream, ¿no? Se van a convertir en unos criterios que van a ser aplicados de forma generalizada en el sector financiero. Y por tanto, ya no va a tener sentido el poder decidir si esto es una inversión sostenible o no, porque aplica o no un criterio ESG cuando está evaluando los riesgos. No tiene sentido. En cambio, yo creo que estamos evolucionando y la taxonomía nos aporta ese valor hacia unas finanzas sostenibles donde el cómo tiene importancia, pero también tiene importancia el qué, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Lo que llamo yo el test de Greta Thunberg, ¿no? Es decir, que si uno va a ver un fondo sostenible y ve aerolíneas metidos dentro, o petroleras, porque esas se han hecho pues una foto con Kofi Annan, pues es genial, y tendrán ustedes una compañía bien gestionada en el siglo XXI, pero que se dedica a un reto que seguramente no es un reto que solucione o que mitigue ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tendremos, yo creo que una nueva generación de productos sostenibles a hombros de la taxonomía que estén más preocupados no solamente del cómo se hacen las cosas, sino también del qué, de cuál es, digamos, el impacto que genera, la adicionalidad, la contribución que antes tu fondo comentabas que hacía, ¿no? Que intentaba que hubiera una reducción efectiva. Y yo creo que vamos en esa dirección, por suerte para todos. Yo iría incluso más lejos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de antes, por ejemplo, tendríamos diferentes fondos que van a informar a los clientes, al inversor final, cuál es el porcentaje. Es decir, vamos a tener finalmente un indicador que es el mismo, que está calculado de la misma forma, bajo las mismas premisas y que me permite por la primera vez comparar dos productos financieros y comparar su grado de sostenibilidad. Voy a tener un producto A que es 10% alineado con la taxonomía y un producto B que es 60% con la taxonomía. Entonces, lo que permite es que el inversor final decida efectivamente qué producto va a responder mejor a sus necesidades. Pero todavía, quiero decir, a veces nos olvidamos que la taxonomía es la piedra angular de la estrategia europea de finanzas sostenibles, pero es que solo es una pieza de todo el plan. Y la taxonomía también, por ley, va a ser la base de todo tipo de etiquetado y estándar que realicen tanto la Unión Europea como los Estados miembros. De hecho, y Paolo lo sabe también como yo, estamos desarrollando ahora el Ecolabel, ¿no? Que sí que va a utilizar, que sí que va a establecer los suelos mínimos, ¿no? El porcentaje mínimo que la cartera de valores tiene que tener invertido en actividades de inversión. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues muy sencillo. Yo, por ejemplo, soy totalmente una ignorante en química, ¿no? No sé absolutamente nada del mundo de la química, pero sé perfectamente cuando voy al supermercado que si compro el detergente con el etiquetado Ecolabel me da unas garantías. Y es exactamente lo que va a suceder en Europa, que todos nosotros cuando vayamos al banco y queramos invertir nuestros pequeños ahorros, vamos a poder decidir si queremos invertir en esos productos que nos den una garantía, ¿no? Con un certificado, y si no hay un certificado voy a poder compararlos. Y sobre todo esto va a ser posible porque uno de los puntos del plan de acción es justamente la inclusión de las preferencias ASG, que incluye las preferencias medioambientales, a la hora de asesorar financieramente. Es decir, que en el test de idoneidad no solo nos van a preguntar sobre nuestra aversión al riesgo, sino también nuestras preferencias sociales y medioambientales, ¿no? En nuestras inversiones. Desgraciadamente nos quedan 2 minutos, ya lo hemos alargado 30 minutos más, pero me gustaría muy rápido una pregunta, porque ha habido varias preguntas sobre qué sucede con las inversiones fuera de Europa. Una oyente nos comentaba que en América Latina hay varios países que se están planteando la posibilidad de desarrollar su propia taxonomía y hasta qué punto deberían basarla en la europea, sí o no, y qué les recomendamos. Paolo, ¿quieres hacer un comentario rápido al respecto?
Sí, sí, vale, muy rápido, que como dice, estamos muy tarde. Sí, es muy, vale. De un lado, sobre la aplicación de la taxonomía europea, sí, en teoría la taxonomía europea se puede aplicar a inversiones en cualquier parte del mundo. Es verdad, y podríamos hablar de esto mucho tiempo, que hay algunas dificultades técnicas y prácticas, y me imagino que sea una de las cosas en que la plataforma va a tener que trabajar más para ir creando un sistema que funcione muy bien. Pero vale, esto se puede utilizar, y de hecho un fondo que se comercializa en Europa, esto Elena lo puede explicar seguro mejor, pero si tiene actividades que están fuera de Europa, estas lo tienen que evaluar con los criterios europeos. Pero luego, otro tema que es muy importante es que hay otras jurisdicciones, otros países o áreas que están en el proceso o con la intención de desarrollar taxonomías. Y esto seguramente es muy importante. Y yo lo que creo que podemos decir desde la Unión Europea, en esto creo no solo incluyendo las instituciones europeas, sino también los expertos del TEC, es que creo que es muy importante que se hable, que se tome la experiencia que se ha hecho en el desarrollar la taxonomía europea y también el tipo de marco que se ha creado para esta taxonomía, porque esto puede ser ejemplo. Y también se puede imaginar, pero esto todavía se está empezando a desarrollar, sistemas y formas para conectar taxonomías. Y el único comentario, para esto hay una plataforma internacional que se ha establecido por la Unión Europea, donde ya hay algunos países, no me acuerdo así la lista, pero hay... Está México, por ejemplo, está México. Exactamente, y Canadá y otro, vale, entonces esto puede ser un foro, esto se ha creado con una de las ideas, es que esto puede ser un foro para intercambiar experiencias y desarrollar juntos taxonomías, que se cree que es algo... Una cuestión, Elena, si me permites, 10 segundos, es que se ha realizado bajo criterios técnicos, es decir, que cuando se junte en un grupo todo el mundo, que yo tenga gas debajo de la silla donde me siento, no es un elemento para introducirlo en la taxonomía. Hay una cuestión importante que está guiado por la ciencia, por el Acuerdo de París y por la cantidad de toneladas que tenemos, de gigatoneladas que tenemos que reducir. Y ese tiene que ser el criterio principal. O sea que yo creo que si seguimos con ese criterio de todo el mundo está invitado a la mesa, todo el mundo puede aportar ideas buenas sobre tecnologías, avances, investigación, desarrollo, perfecto, pero dejemos la política y dejemos los sectores económicos en la puerta. De esa manera, pues yo creo que haremos realmente nuestra substantial contribution. Absolutamente, porque como decíamos al principio, los dos pilares principales de la taxonomía son, por un lado, los objetivos medioambientales, que si bien son los europeos, en realidad son lo que nos dice la ciencia. La neutralidad carbono 2050, la reducción 50% de las emisiones, es lo que nos dice el informe del IPCC, los científicos, es lo que nos dicen que se tiene que lograr. Así que estamos de acuerdo, se puede compartir no tan solo los objetivos, sino los criterios, las métricas, la metodología, y sí que es verdad que en algunos puntos quizás necesite algún retoque, ¿no?, para incluir las especificidades locales. Con esto voy a dejarlo muy breve también. Informaros que hemos publicado y que están, ahí tenéis el enlace en la página de la Comisión Europea, no solo el informe sinóptico, que es donde vais a encontrar todos los conceptos claves y las líneas directrices que nos han regido, sino también el anexo técnico. Y es por eso que no hemos podido, que he dejado aparte todas las cuestiones o las preguntas muy concretas sobre biomasa nuclear, transporte marítimo, gestión forestal, porque el informe técnico os va a proveer todas las respuestas que necesitáis. Asimismo, deciros que a través de los diferentes seminarios en los que los miembros del TEC hemos intervenido, hemos ido acumulando todas vuestras preguntas y añadiremos las preguntas de este seminario y vamos a responder más formalmente de aquí un tiempo con un informe, como un briefing, con las preguntas y las respuestas que hemos recibido y será publicado también en la página del TEC. Y sin más, darle las gracias a los ponentes, a Paolo, a José Luis, a Lara, y muchísimas gracias por su atención. 1 hora y media y hemos pasado 1 hora y 35 minutos.
creo que se merece otro seminario en español. El tema. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Buenas tardes o buenos días. Buenas Gracias, tardes. Elena. Thanks, Gracias. thanks, Son. Thank you very much for your hosting, and also Lara. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Till next time. Chao.